Vamos a conversar ahora con el congresista Segundo Tapia Bernal, congresista de la República, que preside además la Comisión de Salud del Congreso, y que ha planteado, de Salud y Población, que ha planteado, la Comisión por unanimidad aprobó la moción de orden del día de dar inicio cuanto antes a un debate normativo hacia la reforma del Sistema Nacional de Salud. Y además luego también han enfocado el tema que ha sido materia de campañas y de preocupación periodística sobre la situación de las vacunas contra la poliomielitis y el por qué los niños peruanos no pueden usar una vacuna más segura. Él es doctor y representa a Cajamarca. Bienvenido, el médico cirujano, ¿no? Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, señor Raúl Vargas. Y a través de radio programas, mi saludo a todo el país. Muy bien. Bueno, vamos a hablar primero del tema de la polio, ¿no? Que efectivamente ha sobresaltado a mucha gente. En realidad también ha habido respuestas del ministerio y del anterior ministro. ¿Cómo evalúa usted la situación y este planteamiento en virtud del cual se señala que nosotros en realidad tenemos un sistema de vacunación que podría ser reemplazado por otro de mayor calidad? A ver, denos una versión de especialista. Sí, miren, vemos con honda preocupación lo que está pasando a nivel nacional. Se han reportado ya 4 casos, tanto en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Santa Anita y el Callao. E incluso tenemos reportado hace una semana ya con un niño con parálisis flácida en Trujillo. Realmente, si consideramos que si por cada 2 millones de vacunados pueden reportarse un caso, pero sin embargo acá ya es una situación alarmante, ¿no? De confirmarse, esto sería el 3er caso del año 2011, lo cual llama mucho pues la atención, motivo por el cual estamos ya citando para el día 14 de este mes al ministro de Salud para que nos dé las explicaciones del caso, ya que como usted manifestó en un momento, si bien es cierto se está vacunando con vacuna tipo Sabin, o sea con digamos virus vivos atenuados, pero sin embargo tenemos en consideración también que en lo que es en los países europeos y en Estados Unidos el tipo de vacunación que se aplica realmente es el virus inactivado, ¿no? Entonces, inactivo. Por ejemplo, la vacuna intramuscular, ¿no es cierto? Efectivamente, que es la vacuna intramuscular. Entonces, justamente estamos evaluando la situación de los costos, pero lo que interesa básicamente aquí, por ejemplo, en Perú, solamente se aplica virus inactivado a las madres gestantes que de alguna manera tienen el SIDA, ¿no? Tienen SIDA. Ahora, ¿no le ha satisfecho entonces las explicaciones que ha dado el ministro de Salud, el doctor Alberto Tejada, que nos decía en líneas generales que, por ejemplo, esta vacuna que se aplica en nuestro país se aplica en realidad en toda Latinoamérica porque se hace una compra conjunta a través del organismo de salud que aplica en la región? Sí, justamente estamos llamando a la atención y es motivo de preocupación, motivo por el cual estamos citando al ministro próximo 14 de septiembre, porque vemos con preocupación que imagínense si en el Perú nacen durante el año 450,000 niños y se daría solamente, la vacuna se aplica en el primer año de vida, pues, ¿no? De nacido. Entonces, recuerden, si por cada 2 millones se espera que haya un caso, la cifra sería acá alarmante, ¿no? Porque ya es preocupante. Es preocupante. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de costos? ¿Es muy grande? A ver, explícanos un poco esto. Sí, hay una diferencia. Son mucho mejores las inyectables Salk. ¿Es más seguro? Explíquenos la diferencia. Sí, es un problema ahorita de costo, ¿no? Pero lo más importante acá tenemos que priorizar la salud. ¿Pero cuánta es la diferencia de costo, doctor? Es más o menos 1:20, ¿no? La diferencia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es importante mencionar de que por encima de todo está la salud de los niños y por eso justamente se aplica en los países europeos y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero vamos por partes. Para comenzar, la vacuna
vacuna con el virus inhibido efectivamente está recomendada y es una práctica avalada por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no estamos haciendo nada extraordinariamente mal y se usa además en muchísimos países del mundo. Yo sé que cada caso es atendible, pero la proporción de casos que han tenido algún problema versus la cantidad de niños que han quedado vacunados sin ningún problema es mínima, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántos? ¿4? Sí, estamos hablando de 4 casos, 2 casos en este año y sería el tercer de confirmarse porque se manda a Brasil para la confirmación por el Instituto Nacional de Brasil, sería el tercer caso. Porque el problema con la vacuna oral y de virus inhibido, o el beneficio, es que no solo es mucho más barata porque no es un tema de costos, sino que es mucho más fácil su conservación y también es mucho más fácil transportarla y también es mucho más fácil hacerla llegar a lugares donde la otra sería mantener la cadena de frío, tengo entendido, mucho más complejo. Entonces no es una decisión simplemente por plata que se escoge esta vacuna. Logística. Hay un tema de cobertura importante. Entendemos, pero otra cosa también, yendo al parte de cobertura, es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la cobertura sea el 95%, y en el Perú solamente tenemos, aún así, obviamente el 85%, y si esto vemos también lo que es en las zonas altoandinas, sobre todo las de pobreza extrema, por ejemplo Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, que realmente es el 60%, ¿no? Entonces, o sea, hay una carencia primero de atención y de cobertura, y en segundo lugar es recomendable pensar en la otra vacuna. Eso es lo que más o menos se están planteando y eso lo conversarán con el ministro de Salud. Ahora, ese lanzamiento hacia la reforma del Sistema Nacional de Salud sin duda es loable, pero yo me imagino que cada legislatura se plantea lo mismo, cada nuevo congreso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que esperan alcanzar en realidad? Mira, Raúl, quiero decirte que es una preocupación nacional de los diferentes estamentos, específicamente del Congreso de la República, de realmente hacer la gran reforma de salud a nivel nacional que realmente se necesita, ¿no? Para lo cual, si bien es cierto, al hacer una reforma del Sistema Nacional de Salud incluye ver lo referente al financiamiento, lo que significa la política de recursos humanos, la política de medicamentos, lo que es ahora que está en boga lo que es el aseguramiento universal. Hay que preocuparse también por lo que es la política de recursos humanos, por la que, como verán, ahora el presupuesto en salud, tenemos solamente el gasto en salud es el 4.8%, sin embargo el promedio latinoamericano es el 8%, entonces tenemos que empezar por ahí, y debo decirlo que el día 24 del mes pasado se aprobó una moción para declarar al Congreso como un Congreso saludable. Y en segundo lugar, una moción por consenso también para que el presupuesto en salud vaya de manera paulatina durante 5 años a un 8%. ¿El congresista es un Congreso saludable? ¿Un Congreso preocupado por la salud? ¿O a qué se refiere con esa moción? Mire, cuando hablamos también del Sistema Nacional de Salud, de una reforma, hablamos el énfasis en lo preventivo, y tenemos que empezar, así como hemos visto que acá en la municipalidad de San Borja se ha dado inicio a lo que son las municipalidades saludables. Nuestra tendencia es también a tener comunidades saludables, y por qué no tener un congreso saludable donde realmente se deja de fumar, los desechos se ponen en el lugar adecuado, se hace reciclaje, la limpieza pertinente, ¿no? Es decir, nos ordenamos desde el Congreso de la República. Entonces quiero decirlo de que el objetivo final es también en la reforma del sistema de salud es que gran parte del presupuesto, lo poco que hay en gasto en salud va para la parte de recuperación, pero sin embargo la parte preventiva ha sido, abandonada, ¿no? Entonces queremos que el Sistema Nacional de Salud tenga énfasis en lo preventivo. Que es un poco el discurso del ministro, y que además, por ejemplo, las vacunas abonan en justamente el tema preventivo, porque una vacuna es impedir que un chico se enferme posteriormente. El presidente Ollantaytamala, a través de su primer ministro, ha prometido la construcción de hospitales en zonas donde tiene que haber. Y eso está bien, pero justamente el problema no está tanto en zonas urbanas que existe, sino en zonas rurales, donde usted ya mencionaba la llegada, por ejemplo, de cosas tan básicas como la vacuna, o la gente se puede morir de un resfriado que se complica y se convierte en neumonía, se puede morir de las cosas más insólitas porque
puede que ni siquiera encuentre, no sé, suero para un niño deshidratado en algún centro de salud. ¿Cómo hacemos para llevar la salud a esos lugares? Sí, estamos preocupados. Realmente, si vemos la red nacional no funciona. Si nos preocupamos desde San Ignacio, imaginando, ¿no? O sea, Balsas, Nambaye, un paciente se enferma, realmente tiene que ir a San Ignacio. Si en San Ignacio encuentras un centro de salud que está venido a menos, claro, lo llevas a Jaén, o es un hospital que realmente desabastecido, ya desfasado, ¿no? Tienes que llevarlo a donde, lo llevas a Chiclayo, encuentras al hospital de Mercedes, en donde realmente también es un hospital insuficiente, termina el paciente acá en Lima, y hasta eso tenemos una muerte materna, en fin. Entonces tenemos que establecer lo que son las redes de salud también, ¿no? Entonces, y pues eso también pasa por un recurso humano, porque tenemos ahora unos contratos perversos que son los contratos del CAS, que de alguna manera hay que plantear siquiera llevarlos a un contrato 728, y siquiera a nuestras zonas de las zonas de frontera, llevarlos a un 276, ¿no? Porque realmente es alarmante la situación en que trabajan nuestro personal de salud en todo el país, ¿no? Entonces, y por otro lado, la política de medicamentos, queremos medicamentos en concreto, de calidad. no le ha sido suficiente la exposición del primer ministro ni del ministro de Salud, por lo que veo. Entonces, ya tendrán ocasión pues de preguntarle, señor Alberto. Sí, mire, pero Raúl, quisiera complementar eso. Realmente he visto que el presidente Ollanta-Humala en un momento lo dijo, y también el gabinete Lerner, en la persona del primer ministro, que realmente sí estamos preocupados por la reforma del Sistema Nacional de Salud. Estamos preocupados también por el aseguramiento en salud, no solamente que termine en sí, sino también ya el aseguramiento, ese piloto que se ha establecido en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, realmente sea a nivel nacional, en beneficio de los más pobres, ¿no? De tal manera sus coberturas sean mayores, ¿no? Muy bien. Gracias, señor congresista Segundo Tapia Bernal. Muchas gracias. Son las 9:33 de la mañana, una pausa.